todas las excepciones. Entonces, de las excepciones, vamos a mirar por medio de interfaz cómo funciona, primero que todo. Entonces, vamos a empezar con uno de los usuarios. Bueno, en esos momentos, entonces, una sección es, por ejemplo, que vamos a crear un cliente nuevo, ¿sí? Entonces, pero con una cédula que ya exista. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la lista de algunos existentes. Vamos a colocar una de esas cédulas. Por ejemplo, 41, 908, 345. Vamos a colocar cualquier dato. Y le vamos a dar guardar. En el momento en que lo doy guardar, aquí se ve que sale un mensaje de una excepción. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue crear una excepción de que un cliente ya existe. Esta es una de las excepciones que se crearon para cada uno de los tipos de negocio. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos otro tipo de sección, es donde queramos nosotros, por dar un ejemplo, actualizar un empleado, pero ese empleado no existe. Entonces, si por ejemplo, voy a colocarle, aquí seleccioné, por ejemplo, Aquiles, pero en la cédula le agregué un 5, ¿cierto? Y yo le voy a decir que lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar, no me va a permitir actualizarlo porque se supone que si la cédula es diferente, entonces es un usuario diferente y por ende no existe. Entonces me arroja el mensaje de error diciéndome que ese empleado no existe con el número que yo le diligencié, en este caso que le agregué de número. Y tenemos, y se aplica también para cada uno de los mismos. Y también tenemos uno, voy a volver a correr aquí el programa, que es el de autenticación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que voy a colocar un usuario erróneo. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, el texto, vamos a tratar de ingresar, y al momento de ingresar me sale efectivamente un mensaje, una excepción que me dice que es incorrecto. ¿Listo? Entonces, esos fueron los que creamos en forma de interfaz. Vamos a ver entonces por código. Para esto, entonces, se creó en el paquete, pues, de excepciones. Aquí está. Entonces, se creó bueno, se crearon más o menos unas 10 excepciones diferentes. Entre ellas ya son 3 o 4 parecidas, pero entonces se utilizaron. Entonces, por ejemplo, tenemos la de que el cliente existe, ¿cierto? Entonces, se creó como tal la sección, se llama pues un método donde ya me va a mandar este mensaje que me indique que entonces el cliente ya existe. Este es por defecto, pero entonces también podemos crear uno propiamente en cada uno de los métodos pertinentes. Para esto, como es como tal, entonces es una sección en el controlador de empresas, que es, por ejemplo, donde se enlazan inicialmente pues todos, se le agregan a cada uno de los métodos, entonces la excepción correspondiente. Por ejemplo, para autenticar, entonces vamos a tener la sección de autenticación, la sección de autenticación, que por ejemplo para eliminar un objeto, entonces vamos a tener entonces aquí en el controlador de empresa, vamos a tener en cuenta para ese método, entonces que la excepción de que el objeto no existe, y así pues con los métodos correspondientes, que al dirigirnos ya como tal a la clase empresa, se puede apreciar, vamos a ubicarnos en los métodos, que aquí, ¿sí? Por ejemplo, también incluimos, entonces aquí en la empresa tenemos el método booleano de autenticarse, que se le incluye la sección de autenticación, y esta se puede observar en esta parte de acá, ¿sí? Acá la tenemos.
¿sí? Igual para los otros métodos. Desde abajo, por ejemplo acá, ¿qué tenemos? Entonces, por ejemplo, que queremos con mayor especificación el error, entonces se indica la sección, por ejemplo, aquí el empleado no existe, en actualizar empleado, y entonces decimos que en caso de que no exista, va a arrojar un error, un mensaje de error, que dice que no existe un empleado y pues se le indica cuál es la cédula en específico de ese empleado, que no existe. Y así se va haciendo con con cada uno de los métodos correspondientes en las secciones en donde aplique. Listo, eso es como de forma general, no sé si ya se explicó lo del el flujo, el 4. Sí. ¿Sí? Listo, entonces por ahora, entonces todo en el del proyecto. Muchas gracias también por la atención. ¿Cómo? Ah, sí, no lo había explicado. Ah, bueno, listo, entonces ya te comparto pantalla. Listo. Entonces vamos a continuar con el último punto de lo de la serialización del XML. Mm, listo. La serialización de XML, pues primero está la clase de la persistencia XML, y así establece el ambiente de trabajo partido en la clase. Aquí está donde obviamente cada llamado al XML me está creando los objetos donde me los lee o me los guarda. En sí es que es pasar cada clase serializada, pasarla de objetos a archivos XML. Y así mismo pasa de objetos a XML. Así, todos son llamados en los métodos crear y leer que hay en la empresa, los cuales se iniciaron en la empresa. Clientes. Ah, sí, en la empresa. Para los clientes, también está para el resto, para empleados, para los objetos y para los préstamos. Donde aquí en el modelo, otras clases tienen una variable serializable, el cual se están empezando desde la persistencia XML. Y esto sería todo.